Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto que tiene que ver con la manera en la que la sociedad enfrenta el tema de los superdotados, que es el concepto de igualdad. El concepto de igualdad es un concepto que viene reflejado de manera muy fehaciente en los últimos siglos de evolución de la historia de la humanidad. Obviamente, desde los inicios de los procesos históricos, la humanidad ha pasado por una serie de etapas en las que no ha habido precisamente igualdad. Salimos de la Edad Media con una sociedad profundamente clasista o profundamente desigual, y se inician una serie de procesos históricos en los que, bueno, en la Revolución Francesa, todo el proceso del comunismo, ¿verdad? Con la aparición de una serie de conceptos de lucha de clases en las que de alguna forma se mete en el ADN de la gente, en la cultura de la gente, que hay que luchar activamente por esas desigualdades. Y en principio, bueno, pues aunque el comunismo es un exceso en la lucha de esa minoría oprimida, ¿no? Como ocurrió en la Revolución Francesa, que acabó como acabó, con la justificación de una idea aparentemente hermosa, como es la de la igualdad. Digo aparentemente porque tiene sus efectos colaterales también. Pues generamos una monstruosidad como fue el comunismo, ¿no? Con esos millones de muertos, ¿no? Una auténtica aberración histórica. Pero no solo el comunismo, los grandes dictadores han sido siempre personas que han de alguna forma enarbolado la bandera de la igualdad, y que siempre esa igualdad no es una igualdad constructiva, sino que es una igualdad de lucha contra los que no son como nosotros, ¿no? Y de alguna forma, insisto, esto genera auténticas monstruosidades a lo largo de la historia. Hay esa famosa frase de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, que dice que el partido se hace fuerte purgándose a sí mismo. Esto fue una máxima que mostró hasta qué punto el comunismo puede llegar a ser una monstruosidad, porque no solo Lenin no veía con buenos ojos a miembros de su propio partido, como podría ser Trotsky, ¿no? Al que acusó de colaborar con la derecha y de ser solo fiel a sí mismo, sino que también Lenin acabó siendo objeto de ese mismo principio, ya que Stalin le intervenía la correspondencia en sus últimos años. Murió en unas condiciones muy lamentables de deterioro físico. Y bueno, pues podemos decir de Lenin que era un obseso sexual, un niño mimado desde la infancia, consentido, y desde luego un tirano, como todos los monstruos que ha generado de la historia. Y qué decir de esos movimientos totalitarios del fascismo y del nazismo, ¿no? Con esa psicopatología que tienen los grandes dictadores, ¿no? Con ese odio visceral, ¿no? Al que es diferente. Por tanto, el concepto de igualdad lleva a lo largo de la historia unas connotaciones muy destructivas, unas connotaciones que son realmente peligrosas para la propia supervivencia de la sociedad. Con la idea de la igualdad se han hecho auténticas monstruosidades, ¿no? Sin embargo, recientemente, bueno, pues reformulamos un poco el concepto de igualdad de una manera un poquito más constructiva, y ahí tenemos un poco la definición que hace Karl Popper, el filósofo, de que dice que el igualitarismo quiere que todos los ciudadanos sean tratados imparcialmente, sin que se tenga en cuenta su nacimiento, sus relaciones o su fortuna. En otras palabras, no reconoce ningún privilegio como natural. Luego añade una frase también que me gusta, que es: ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiera adoptar una actitud racional, evidentemente. Y nos puede gustar, o podemos estar de acuerdo en algunas cosas que dice Popper, no en todas, pero
Indudablemente el concepto de igualitarismo, de igualdad, se reformula de otra manera en la sociedad actual. Después de esas enormes monstruosidades del nazismo y el comunismo, pues evidentemente entendemos la igualdad en un sentido más de derechos que en un sentido absoluto. Pero veamos también una frase de un escritor que a mí me parece extraordinariamente útil socialmente su punto de vista, que es Antonio Escotado, que nos dice que la igualdad no solo es imposible, sino que es indeseable. A lo largo de sus enciclopédicas pensamientos y revisiones, pues nos va desentrañando un poco cómo el concepto de igualdad ha generado, insisto, estos monstruos a lo largo de la historia. Por tanto, la igualdad, tal y como la entendemos hoy, es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, ¿verdad? Pero el problema es que la sociedad a veces hipertrofia este concepto de igualdad y lo aplica en un sentido absoluto. Y es ahí cuando surge el problema. Porque la igualdad es deseable, insisto, a nivel legal, a nivel de derechos, de libertades, pero en el fondo el concepto mismo de igualdad va contra la propia biología. Y esto es así porque la naturaleza es extraordinariamente diversa. En la naturaleza hay formas y especies de todo tipo. Existe una variación no solamente a nivel de especies y de adaptación al medio, con formas, con características fisiológicas, con comportamientos muy diferentes de unas especies animales a otras, sino que incluso dentro de las mismas especies animales pueden existir variaciones. El propio hombre, cuando ha seleccionado las especies, por ejemplo, domésticas, pues lo ha hecho para adaptarlas a un medio, para optimizar su explotación y su uso. Y esto ha generado una enorme cantidad de formas de las propias razas domésticas. Es decir, la variación es interesante desde el punto de vista biológico. Interesante porque nos permite adaptarnos al medio y nos permite el proceso de la propia evolución. Sin esta diferencia no habríamos salido del mono y no habríamos evolucionado. Por tanto, el concepto de igualdad absoluta es imposible. Esa idea de que el partido se purga o se hace fuerte purgándose a sí mismo, si la aplicáramos en un sentido absoluto a todo colectivo, generaríamos un auténtico desastre. Por tanto, el mundo es diverso y no sirve de nada reivindicar la igualdad como no sea, insisto, desde este punto de vista legal, de oportunidades, de derechos, etc. ¿Qué haríamos si realmente no quisiéramos, volviendo ahora a la especie humana, no quisiéramos aceptar que existen personas diferentes, personas con distintas capacidades? La teoría de las inteligencias múltiples que he nombrado muchas veces nos sirve para entender que la humanidad es diversa. No todos podemos ser grandes científicos, como era Einstein, Madame Curie, Darwin o Konrad Lorenz. No todos podemos ser grandes compositores, como podría ser, por ejemplo, Mozart, como Anthony Dvorak, como Beethoven. Evidentemente, las características de las personas son diferentes. Si reivindicamos el concepto de igualdad en un sentido absoluto, no dejaríamos que todas estas personas singulares, que en sus vidas sufrieron en alguna medida, porque lo sufrió Darwin, lo sufrió también Galileo, y lo sufrió Tesla, lo sufrieron los grandes genios, ¿no? Algunos fueron acusados de ser extraños, extravagantes, de ser muy diferentes al resto de la sociedad, y por eso vamos a acabar con los diferentes, vamos a consentir que se ejerza una presión sobre el que es diferente. Indudablemente, si eso hubiera ocurrido a lo largo de la historia de toda la humanidad, no habríamos evolucionado como sociedad. Gracias a los diferentes se descubren cosas realmente importantes, como que la masa tiene una partícula asociada, como descubrió Higgs, que por cierto no es un físico al uso, o como por ejemplo descubrió Darwin,
que existían unas orquídeas muy particulares en ciertas selvas que eran polinizadas a su vez por especies muy particulares, ¿no? Estos descubrimientos no los hace una mente estándar, los hace una mente que tiene unas características muy especiales y que para que pueda desarrollarse tiene que ser aceptada por la sociedad, tiene que ser entendida esa diferencia como algo positivo. Por tanto, la diferencia es buena. La diferencia es buena, la igualdad también, tienen que ser integrados ambos conceptos y desde luego si nosotros seleccionamos en la sociedad y favoreciéramos a las personas que son estándar, es decir, esas que forman el 60% de la población, más o menos, estaríamos provocando lo que llamamos una regresión a la media. Es decir, cada vez habría menos variación. Si seleccionáramos solo a las personas que tienen un coeficiente intelectual o una inteligencia media, estaríamos consiguiendo que la sociedad se estancara, no evolucionara. El efecto Flynn, que hemos nombrado también en repetidas ocasiones, es un efecto que nos muestra que generación a generación va aumentando la inteligencia de la población, pero que recientemente, en las últimas décadas, parece que este efecto se ha parado e incluso retrocede en algunos países occidentales. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser porque las personas inteligentes generalmente tienen menos hijos. No es que tener muchos hijos sea poco inteligente, sino que generalmente las personas inteligentes es un hecho, suelen tener menos hijos. Por tanto, vemos que la selección social hacia personas estándar o incluso hacia personas en contra de personas inteligentes genera un retroceso de la sociedad en inteligencia, en capacidad de adaptación. Pero es que estamos viendo también que en las sociedades animales la inteligencia es un activo también. Ahí tenemos los famosos estudios de Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford, que nos dice que existen en las especies humanas y en las especies animales, concretamente él estudió babuinos e hizo algunos experimentos clásicos en etología muy interesantes. Él estaba estudiando la relación social entre babuinos y descubrió que había un grupo de babuinos que, debido a un azar, y es que los machos dominantes, muy agresivos, se habían muerto porque, en el caso de los babuinos, como ocurre en muchas especies sociales, los animales de más jerarquía ceden a la comida antes, se habían comido una carne en mal estado, un cadáver, y habían muerto los individuos de alta jerarquía. ¿Qué ocurrió? Que el grupo de babuinos empezó a ser liderado por individuos de jerarquía media. Y a partir de ese momento, este grupo se extendió, aumentó su número, dejaron de producirse violaciones de hembras, matanzas de individuos y, según nos cuenta Robert Sapolsky en un vídeo que podemos localizar en internet que se llama La ciencia del estrés, que es muy bonito de ver, bueno, pues nos da idea de que el grupo de machos cooperadores y de machos civilizados, por decirlo de alguna manera, aunque estemos hablando de babuinos, pues se extendió por toda la sabana que él estaba estudiando. El grupo prosperó y otros grupos dirigidos por una estructura dictatorial, digamos, si se puede hablar de esto en babuinos, pues menguaron, desaparecieron. Tenemos también los famosos estudios de John Tyler Bonner, que nos hablan sobre la evolución de la cultura en los animales. Este científico norteamericano hizo importantes contribuciones desde la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton al entendimiento de cómo las sociedades animales seleccionan a individuos que son capaces de cooperar y de impartir conocimientos a las siguientes generaciones. Tiene algunos ejemplos en este libro muy bonitos, como por ejemplo los pájaros de las Islas Galápagos, que aprenden a utilizar espinas de cactus para extraer insectos y enseñan a otros a hacerlo, o los propios primates, que utilizan hojas para beber y enseñan a otros a hacerlo. La cultura en los animales, entendiéndola en el sentido de los conocimientos que se adquieren en una generación, pueden incorporarse a las generaciones siguientes. Y esto es importante.
el compartir conocimientos. Desde un punto de vista de igualdad, de la imposición de la igualdad, evidentemente no se generan conocimientos nuevos, porque las personas que generan conocimientos nuevos son las personas desiguales, las que se salen de lo estándar. Nos han lavado el coco, por tanto, sobre la igualdad. Nos han ido metiendo subliminalmente la idea de que la igualdad en un sentido absoluto es buena. Y la igualdad no es buena en un sentido absoluto, porque la vida es diversa, porque es de la diversidad de la que surge la evolución, insisto, y surgen las características de adaptación al medio. Pero es que además, desde una perspectiva biológica, sabemos que las sociedades humanas han ido evolucionando a lo largo de la historia basándose en la creatividad, en los genes que están ligados a la creatividad. Y la creatividad humana es un carácter genético, es un carácter adaptativo. Hay numerosos estudios que están indicando esto, que el pensamiento divergente, que es el pensamiento típico del superdotado, está asociado a mayor creatividad. Ese pensamiento divergente que nos hace asociar ideas que aparentemente son muy diferentes, no seguir un pensamiento mecánico, lineal, como sigue la mayor parte de la gente, sino tener otra forma de pensar y de ver el mundo, es la que nos permite precisamente esa creatividad. Por tanto, una sociedad que imponga el igualitarismo es una sociedad condenada a menguar. ¿Por qué? Porque no va a favorecer la creatividad, no va a favorecer la incorporación de elementos divergentes, pero necesarios. Ya hemos hablado en muchos casos de los estudios genéticos que nos ligan la inteligencia a un conjunto de genes que son casi entre 500 y 1000, ¿no? Porque es un carácter eminentemente poligenético. En este trabajo llamado Genetic Influence on Creativity, An Exploration of Convergent and Divergent Thinking, varios autores orientales, concretamente chinos, nos hablan sobre los genes que afectan la creatividad, este pensamiento divergente, y me voy a quedar con una frase que está aquí puesta, que es: nuestros resultados muestran nuevas evidencias de las bases genéticas de la creatividad y revelan el importante papel que los polimorfismos genéticos han tenido en el pensamiento divergente y convergente. Es evidente que el pensamiento divergente, que es característica, insisto, de los superdotados, está basado en una mayor creatividad o produce una mayor creatividad. La forma de pensar de un superdotado es más bien como si fuera una red de pensamientos interconectados. Esto hace que a los superdotados les cueste en muchos casos ordenar sus ideas, darles una forma que sea entendible por los demás. Para eso, lo he comentado en varias ocasiones, es muy interesante el que los superdotados se relacionen con el resto de la sociedad y especialmente con las personas inteligentes y no superdotadas, que actuarían como nexo respecto al resto de la población. Si entendemos, igual que he comentado muchas veces también el caso de los suricatas, ¿no? Con esos individuos vigilantes, con un sistema neurológico más complejo, ¿verdad?, que actúan como servidores de sistemas de alerta para el resto de la colonia, pues entendamos así a los superdotados. Entendamos a los superdotados como sistemas de alerta temprana, como sistemas que nos permiten, o personas que nos permiten, pues adaptarnos a condiciones nuevas. Y cuidémoslos, porque indudablemente existe un campo muy necesario de adaptación a nuevos escenarios a lo largo de la evolución social. Las sociedades humanas son muy diferentes unas a otras. Y las sociedades que no trabajan sobre esas diferencias, que no toleran las diferencias, son sociedades, a lo largo de la historia lo hemos visto, condenadas a desaparecer. Los grandes genios de la historia, como Van Gogh, como Picasso, como Einstein, etc., han sido siempre personas singulares, personas diferentes. Bien, pero es que además hay otra cuestión también interesante. Aprendamos a cooperar entre personas superdotadas y no superdotadas. Algunos estudios ligan a los superdotados con un alto sentido de la moral, de la ética y del altruismo. Cuando realizamos un grupo de trabajo formado solamente por personas superdotadas, las personas superdotadas que tienden a ser colaboradoras generosas van a cooperar entre ellas, van a favorecer esa cooperación que se va a cimentar, a ser sólida y que se va a expandir
hacia la periferia. Sin embargo, si dejamos a algunos superdotados aislados dentro de una matriz de personas que no los entienden, que no los de alguna forma toleran, estas personas van a estar aisladas, no van a poder ejercer su labor, no van a poder ayudar a la sociedad. Y por tanto, si están en minoría, puede que intenten adaptarse a esa sociedad cooperando, pero se van a encontrar con auténticos agujeros negros, con personas que van a aprovecharse de ellos. Y al final los superdotados nos cansamos de colaborar con la sociedad. Nos cansamos de ayudar a los demás. Nos cansamos de participar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Nos aislamos, nos metemos dentro de nosotros mismos o simplemente nos vamos a cooperar a otros escenarios. ¿Y eso qué genera? Que los tóxicos se quedan solos. Y cuando los tóxicos se quedan solos, menguan, colapsan como si fuera un agujero negro. ¿Por qué? Porque no cooperan, no saben cooperar, solo saben parasitar. Ya hemos hablado de esto. Bien, finalmente decir simplemente que todo esto tiene importantes implicaciones para la sociedad. No solamente estamos hablando de cómo evoluciona el Producto Interior Bruto de una sociedad, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de cómo las sociedades van aumentando su capacidad de cooperación, aumentando su estabilidad social, aumentando su riqueza y aumentando la satisfacción que la gente tiene de vivir en dichas sociedades. Y eso solo puede ocurrir si aceptamos una idea básica. Iguales ante la ley, sí. Iguales en derechos, sí. Pero en el fondo no somos iguales, ni en capacidades, ni en adaptaciones, ni en aptitudes, ni en motivaciones, ni en ideologías, ni en pensamientos, ni en nada. No impongamos la idea de igualdad, porque la idea de igualdad absoluta es una auténtica falacia. Va contra la biología y va contra la vida. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, le des al link y lo extiendas en redes sociales. Un saludo y hasta otra entrega. Chao.